Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho. Ya estamos aquí una vez más en nuestra siguiente sesión, nuestra siguiente clase de la materia retórica y argumentación jurídica, que viene a complementar, pues obviamente, lo que es la preparación del futuro abogado, no solamente en cuanto al conocimiento de leyes, o mejor dicho, en cuanto a ser experto en leyes. De eso se encarga el derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo, y son las ramas del derecho tanto público y privado, a través de las cuales usted va llevando este tipo de conocimiento. Derecho civil, código civil y demás leyes que regulan las relaciones privadas dentro de lo que viene siendo la sociedad. El derecho administrativo, todo lo relacionado con lo que viene siendo la Ley Orgánica de Nación Pública Federal, en cuanto a las facultades y atribuciones que tiene cada una de las secretarías, en cuanto a las facultades de lo que viene siendo el Poder Ejecutivo y demás aspectos. En fin, esa parte es importante, nunca la hemos descartado, de hecho es la esencia del licenciado en Derecho. Ser especialista, ser experto, ser conocedor en todas las leyes, en toda la gran gama de leyes dentro de un Estado de Derecho, que por leyes, olvídense, creo que si nos hiciéramos la tarea de citarlas, de enumerarlas, sería una lista larga, larguísima de la cantidad de leyes que existen en nuestro país sobre los diversos aspectos. Pero pues en las escuelas, en las universidades, las manejamos a través de lo que es el derecho público, el derecho privado, para algunos el derecho social, donde se encuentra el derecho agrario y el derecho laboral. Pero recordemos que cada vez se abren nuevas ramas del derecho, cada vez se crean nuevos aspectos jurídicos que regular o que reglamentar, porque la sociedad avanza, la sociedad evoluciona, la sociedad progresa para bien o también retrocede para mal. De esta manera, dentro del derecho administrativo, pues tenemos un derecho notarial, tenemos también lo que viene siendo un derecho electoral y tenemos otras ramas del derecho que vienen a complementar todo este mundo complejo de lo que son las leyes o lo que es el derecho o las normas jurídicas. Pero un aspecto muy importante del futuro abogado es su retórica, es decir, su letanía para hablar, para expresarse, pero con un fin bien específico: convencer, persuadir a las autoridades que lo oyen, que lo escuchan y que al final son las que van a decidir y dictar una sentencia favorable o adversa al abogado. Para convencer no solamente a las autoridades, sino a aquellas personas que en audiencia pública lo escuchan, e incluso poder convencer a su adversario que, aunque, como decimos, de dientes para afuera lo va a negar y va a decir que está mal, en el fondo, sin que lo diga, él sabrá que le está dando o que él tiene la razón. Después de todo, un juicio no es sino más que un conflicto entre abogados, porque quienes llevan el conflicto son los abogados. Quienes aportan las pruebas y las llevan, pues van a ser los abogados en base a los dichos de sus clientes. Pero quienes son determinados tienen que dar la cara y tienen que presentar alegatos por escrito, o sobre todo orales o verbales, son los abogados. Y son muchas veces ellos quienes, a través de su letanía, a través de su discurso, a través de sus fundamentos, de sus razonamientos, es lo que va a dar en un momento determinado el juicio a su favor. Son aspectos que debemos de contemplar y debemos visualizar futuros abogados. Son aspectos que complementan, que enriquecen a tu aspecto como experto, como conocedor, como especialista en lo que son las leyes. Es por ello que esta materia retórica y argumentación jurídica tiene por finalidad el que usted complemente esta parte importante, este aspecto importante de lo que es el abogado. Y una vez de lo que hemos hecho un recorrido y que hemos aclarado lo que es retórica, lo que es oratoria y lo que es argumentación, vamos a ver en sí cuáles son los fines u objetivos de la oratoria, que en esencia van siendo también los fines u objetivos de la retórica. Recordemos que la retórica es la ciencia, es la parte teórica, y que la oratoria viene siendo la práctica, vienen siendo los hechos. Por tanto, retórica y oratoria se complementan, se enriquecen. No son lo mismo, porque la retórica son lo teórico, lo doctrinario, las reglas o las exposiciones que diversos autores nos señalan para poder manejar en público una buena oratoria, una buena letanía.
y la oratoria es poner en práctica esas reglas, esas disposiciones que los teóricos de la retórica nos señalan para nosotros enriquecer nuestra forma de expresión, nuestra forma de decir las cosas, sobre todo, insisto, ante un juez, ante una autoridad, cuya función va a ser decidir, emitir una sentencia que todos los abogados esperamos sea a nuestro favor, pero que los abogados dentro de un conflicto tienen intereses opuestos. Como lo hemos dicho a través de las clases, uno de ellos va a defender y va a pedir la inocencia de la persona a quien se le está acusando. Pero otro abogado va también a hacer, o su intención va a ser, convencer a la autoridad de que no es un inocente, sino que él es el verdadero culpable. Independientemente de los fundamentos, de las pruebas, de las bases con las cuales usted va a llevar el juicio, bien sea de defensa o bien sea de acusación, para que el cliente salga libre o el cliente, según el abogado, sea remitido a la cárcel, llevado a proceso y a la cárcel, pues será parte fundamental la forma en cómo tú lo expreses, la forma en cómo tú logres persuadir y convencer a cuantos te escuchan, pero a través del razonamiento. Por eso, ahora las clases que llevamos de lógica jurídica, de filosofía del derecho, empezando con esta materia, ve lo fundamental, lo importante que es. A veces, el arma más poderosa del ser humano es su habla, es su boca, son sus pensamientos que emite, son armas letales que van a transformar y van a cambiar al mundo. Y como ejemplos, pues tenemos miles de ejemplos. Veámoslo en un sentido material, independiente del aspecto espiritual. ¿Cuál fue la aportación de Jesús? Su forma, su elocuencia de hablar. Porque Él no vino a formar ejércitos, ni a formar batallones, para establecer, queriendo o no queriendo, una iglesia. Fue su pensamiento, sus palabras, su oratoria, la que hizo y convenció, y a la fecha sigue convenciendo a muchas personas que se convierten y hacen de su pensamiento una fe, un dogma, una religión, una creencia. Fueron las ideas de Carlos Marx y de Federico Engels, es decir, ni fueron generales, ni fueron emperadores, fueron simplemente pensadores. Quizás, si tú quieres, idealistas, pero con su pensamiento hicieron razonar, reflexionar al mundo, para que el mundo entendiera que la lucha de clases sociales, la historia del proletariado, eran parte fundamental del desarrollo de la sociedad, y que el capitalismo viene a ser una explotación del hombre por el hombre, la segunda explotación del hombre por el hombre. Fueron las ideas de Voltaire, de Jacobo Rousseau, de John Locke, de estos grandes enciclopedistas que vienen a crear el famoso siglo de las luces o la llamada Ilustración, los que hicieron que el mundo cambiara de un régimen monárquico, caduco y antiguo a un régimen llamado república, como actualmente se maneja, con mayor representatividad y mayor división de poderes. Ve cómo las ideas son armas letales, son armas mortales, quizás más letales y más mortales que lo que vienen siendo las armas propiamente dichas, los instrumentos llamados rifles, navajas, cuchillos, etc. Ve cómo la palabra bien dicha, bien estructurada y bien razonada es un arma más letal, más riesgosa que cualquier otro tipo de armas. Fueron las ideas de Miguel Hidalgo de Costilla, fue su pensamiento el que logró convencer a los mexicanos que después de 300 años de estar bajo el yugo español, por fin proclamaran un grito de libertad, un grito de independencia. Antes de que Hidalgo formara un ejército lleno de plebes, no bien organizado, pero con mucha enjundia y mucho ánimo de lograr su libertad, fueron las palabras que convencieron
a esta plebe para poder iniciar esta guerra. Y de lo negativo, como lo hemos dicho muchas veces, ahí tenemos a un Adolfo Hitler, que físicamente, y no ofendo, pues no tenía ningún atractivo por el cual las multitudes lo siguieran. Pero tenía una forma de expresión, una forma de hablar, que logró convencer a niños, hombres, mujeres, adultos, maduros, viejos, que Alemania era el pueblo elegido, era la raza pura que había de conquistar y dominar al mundo. Y inició una guerra, la Segunda Guerra Mundial, en contra de todo el mundo. Tengamos pues estos ejemplos como introducción de la importancia que representa la retórica y la argumentación dentro de los abogados. Y vamos a ver ahora cuáles son los fines u objetivos de la oratoria en la práctica, como diríamos, los fines y objetivos de la retórica en lo que viene siendo la teoría o la doctrina. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a iniciar esta clase. ¿Cuáles son los fines u objetivos de la oratoria? La oratoria, en su aspecto más simple y claro, la podemos definir y entender como el arte del buen hablar, el arte del buen decir, de la correcta expresión a través de la palabra oral o hablada. De forma sencilla, de forma simple, de forma escueta, podemos decir que la oratoria es el arte del buen hablar, el arte del buen decir, el arte de la correcta expresión a través de la palabra oral o, que es lo mismo, la palabra hablada. Sus fines u objetivos, o al menos las finalidades básicas de la oratoria, se fundan en el arte de persuadir, convencer, conmover, apasionar, agradar, impactar, enunciar, explicar, instruir, significar, confirmar, deleitar, refutar y o denostar o rechazar alguna tesis, alguna propuesta. En suma total, son varios los fines que persigue la oratoria. Son varias las intenciones bajo las cuales un orador trata de utilizar justamente este elemento para poder convencer, persuadir, conmover, impactar a sus oyentes, a quienes lo escuchan, a quienes lo siguen, a quienes tratan de guiar y tomar una decisión. Como puedes ver, son muchos los fines y quizás me quedo corto porque si le buscamos sinónimos encontraríamos todavía mucho más fines que tiene la oratoria. La oratoria es útil para el vendedor. Si el vendedor no logra convencer, no vende. Si el político no logra convencer, nadie va a votar por él. De esta manera, si un maestro tampoco logra convencer, pues no tan fácilmente sus alumnos van a querer seguir que repita los siguientes semestres el curso, los cursos que están por venir. Las finalidades básicas de la oratoria se fundan en el arte de persuadir, convencer, conmover, apasionar, agradar, impactar, enunciar, explicar, instruir, significar, confirmar, deleitar, refutar y o denostar. Y todos, por razón de tiempo, pues no podemos explicar cada una de ellas, pero más o nuestro sentido común nos permite visualizar qué es apasionar, qué es impactar, qué es explicar, qué es convencer. De esta manera ya tenemos una idea de la gran cantidad y complejidad de fines que tiene la oratoria. A guisa de ejemplo, conmover. Un orador que su intención es conmover provoca sentimientos, pasiones y emociones en el espíritu de las personas que lo escuchan. Esto es muy típico en los autores, en los escritores, en los poetas. Las personas que con la literatura, que es el arte del buen hablar a través de la letra escrita y de la letra hablada o de la palabra hablada, pues ahí encontramos esa intención conmovedora. Quienes hemos tenido la fortuna de ir a algunos centros o lugares de lectura,
hay personas que leen poemas con gran sentimiento, con gran devoción, que nos hacen llegar ese sentimiento de tristeza, de odio, de enojo, a través de lo cual el escritor plasma su pensamiento. En internet tenemos ahí una buena declamación de lo que viene siendo uno de los grandes locutores y después oradores que tuvo nuestro país, Miguel Bernal, con el poema de México Creo en ti, y que yo te invito, como te lo he hecho otras veces, a que lo escuches, a que le pongas atención la forma de expresión, la forma de decir las cosas. Otro poema que se presta para conmover es el de Nocturno a Rosario, que lo hizo Manuel Acuña, y lo hizo antes de suicidarse, y lo hizo porque se enamoró de una mujer, obviamente llamada Rosario, que no le correspondió en sus intentos de enamoramiento, y que ante este desprecio él se sintió tan mal, tan triste, que por amor murió, que por amor decidió suicidarse, decidió matarse. Pero antes de llegar a esta situación, o esta determinación, mejor dicho, dejó en este poema ese sentimiento, ese dolor, esa angustia de no poder tener a la mujer que él añoraba, que él quería y que fue rechazada. Creo que todos alguna vez la escuchamos, creo que todos alguna vez la hemos oído. En internet hay muchas interpretaciones y no he encontrado una que en concreto, como la de Miguel Bernal de México Creo en ti, podría sugerirte. Pero sí te puedo decir cómo inicia, cómo se da y cómo se va dando la secuencia de todo el dolor que él va o trata de transmitir y que nos transmite a los que lo leemos, ese sentimiento de tristeza, de angustia que nos plasma en lo que viene siendo su texto. De esta manera, el texto literario, la poesía y todo lo que son los géneros literarios tienen esta finalidad. Quien no ha escuchado a Nabucco es también algo que nos llama, que si bien es ópera, a través de ella sentimos o vivimos lo que fue esta parte de la historia de los judíos en cuanto a su esclavitud. Ahí te dejo estas dos tareas que espero algún día también pasarte. Es que te voy a pasar unos videos, aleluya, aleluya. No todo va a ser letanía del maestro. Te van a dar algunos ejemplos de oratoria. Quizás algunas clases después te ponga estos ejemplos de lo que es México Creo en ti de Miguel Bernal y esta otra de Nocturno a Rosario, aunque las que yo he escuchado en internet, pues en lo personal no me satisfacen mucho como la de Miguel Bernal, que ya no hay ahí hacia dónde ir más que escuchar esta. Uno de los fines de la oratoria es conmover, es decir, provocar sentimientos, pasiones y emociones en el espíritu de las personas que escuchan. Y en su clímax, provocar el llanto, provocar el dolor, el sufrimiento. Y hay gentes que lo logran hacer, hay gentes que logran no solo transmitir el mensaje, sino provocar ese sentimiento, diríamos muy románticamente, en el corazón, en el espíritu de las personas, en sus rasgos más sensibles de lo que viene siendo su corazón. Uno más, agradar, crear belleza con la palabra hablada, hacer que las personas se sientan eufóricas, se sientan contentas y por tanto se sientan también en ese sentido. Es decir, la oratoria no nada más es hablar por hablar. La oratoria tiene un fin, ya los vimos, muchos fines: conmover, agradar, explicar, etcétera. Pero ahora viene lo importante. ¿Cuáles son los fines de la oratoria y argumentación jurídica, o también llamada oratoria forense? Podemos decir que los mismos. Sin embargo, vamos a destacar dos, los principales: ser elocuente
y convincente. Recuerda, el fin de los alegatos que tú vas a tener que presentar de forma escrita, pero muchas veces de forma oral, ante el juez, ante el Ministerio Público, ante tu contraparte, ante tu propio cliente, en audiencia pública, ante el público que está acudiendo a esa audiencia, es lograr convencer que a ti te asiste la razón. Que a pesar de lo que dice el otro abogado, que a pesar de lo que aporta el otro abogado, al menos la gente que te escucha empiece a decir, creo que este abogado es el que tiene la razón. Y además, no nada más decirlo por decir, ponerle énfasis, ponerle emotividad, ponerle volumen, dicción y varios aspectos que hemos usado en clases anteriores para que a ese aspecto convincente le agregues el aspecto elocuente. En sus muchos fines de la oratoria, sin lugar a dudas, para efectos de la abogacía y para ustedes como futuro abogado que tiene que presentar alegatos, tesis que defiendan su postura sobre inocencia o culpabilidad del cliente que usted está llevando a cabo, necesita dos: ser elocuente y ser convincente. ¿Qué es ser elocuente? Expresivo, enfático en su forma de hablar, con soltura o fluidez, energía o intensidad, con emotividad y sentimiento, con volumen, entonación y pausado, acompañado de un lenguaje corporal o mímico adecuado, con gesticulaciones y ademanes correctos y distinguidos. Hay que saber, por tanto, manejar nuestro lenguaje del habla, nuestro lenguaje corporal mímico, de las extremidades superiores, manos, puños, brazos, de nuestro tronco, es decir, movernos a la izquierda, a la derecha, a un lado, de nuestra cabeza y sobre todo de nuestro rostro. Que nuestras palabras sean acompañadas por las gesticulaciones correctas de la cara. Recuerda que a veces los gestos dicen más que 1000 palabras. Recuerda que a veces la postura del cuerpo y los ademanes con las manos y con los brazos llegan a decir más que 1000 palabras. Por tanto, ser elocuente es ser expresivo, ser enfático en tu forma de hablar, con soltura y fluidez, nada de nerviosismos, nada de moletillas, bueno, como les decía, pues, no, eso no es soltura, eso no es fluidez, eso es nerviosismo, eso es inseguridad. Y eso lo ve el juez, lo ve el Ministerio Público, lo ve tu abogado, y se da cuenta de que no estás bien preparado y no llevas a cabo un buen juicio. Con energía, con enjundia, con intensidad, hablar fuerte cuando se debe hablar bajo cuando se debe hablar y mantener esa secuencia, esos altibajos de el vaivén rítmico en tus palabras, con energía, con énfasis, etcétera, con emotividad y sentimiento. Hacer que la gente sienta también lo que tú estás expresando. Que si expresas que es una víctima, una persona que a pesar de sus carencias ha sido ahora víctima de esto, logres hacer que la gente también se conmueva y que al ver a tu cliente pues te dé la razón. En efecto, esta no es sino más que una víctima de los poderosos, los que tienen el dinero y que aprovechando de ese dinero creen que con dinero se compra la justicia. Con volumen, con entonación y pausado. No se trata de hablar como merolicos, y pase usted y mire, y al 2x1 y compre, no hay mejor. No. Hay que ponerle énfasis, hay que ser pausado, hay que ponerle entonación, subimos, bajamos, entonamos. Y no quedarnos acartonados, con las manos atrás, con las manos en los bolsillos, con la mirada solamente en el suelo, solamente en la parte de arriba. Mirar a todo el público, sostener la mirada por segundos a la autoridad, al Ministerio Público, al abogado, a la contraparte y manejar un lenguaje corporal
exquisito, elegante, firme, que nos permita tener un enfoque de un abogado serio, formal, respetuoso ante todo, y con gesticulaciones y ademanes correctos y distinguidos que acompañen y que den enriquecimiento a la palabra hablada, al alegato expresado ante autoridades y demás personas. De tal manera que el resultado es que todos queden fascinados con tu letanía, pero más que fascinados, convencidos con tus argumentos que de forma clara y contundente has sabido expresar, has sabido manifestar de manera oral, de manera verbal. Convincente. ¿Qué es ser convincente? Convencer y persuadir a otras personas, entre autoridades, jueces, secretarios, ministerio público, agentes ministeriales, peritos, abogados, incluyendo a nuestra contraparte y por tanto adversario y público en general, ante audiencias públicas, que nuestros enfoques o puntos de vista sobre el derecho y las pruebas que hemos aportado son los correctos, mediante argumentos lógicos y congruentes, compañeros. No es tarea fácil, no es tarea sencilla. Ya hablar en público nos pone nerviosos. Ya hablar ante personas que no conocemos nos pone nerviosos. Hacerlo ante una autoridad y hacerlo, como te he dicho, piensa que te toca debatir o argumentar en contra de un abogado de prestigio, de fama, ya nacional. En mis tiempos, un Ignacio Burgoa, en mis tiempos, un Rafael Rojina Villegas, un Roberto Mantilla Molina, en mis tiempos, un Néstor de Buen. El simple hecho de saber que el abogado o la contraparte del juicio la lleva a cabo el abogado de los que te he mencionado, pues ya de ahí nos sentimos chiquitos. De ahí nos sentimos intimidados y sentimos que en un momento determinado, pues qué podemos ofrecer ante estos, dicho con respeto, monstruos del derecho. Claro, hablo de mis tiempos. Ya la mayoría de ellos ya falleció, ya no están en esta vida. Pero nada más ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en un maestro que tú llegues a admirar y que por azares del destino y con el tiempo lo tienes que enfrentar. Y te das cuenta que el abogado, tu contraparte, es alguien a quien tú le guardas algún respeto, alguna admiración, y es al que te vas a enfrentar. Deben ser convincentes, es decir, convencer y persuadir a otras personas entre autoridades, jueces, secretarios, ministerio público, agentes ministeriales, peritos, abogados, incluyendo a nuestra contraparte y por tanto adversario y público en general, ante audiencias públicas, que nuestros enfoques o puntos de vista son los correctos, mediante argumentos lógicos y congruentes. Recordemos, ¿qué es un argumento? Los argumentos son razonamientos, son ideas o pensamientos dichos de manera lógica o congruente, que nuestros oyentes captan y entienden sin necesidad de acreditarlos o comprobarlos de manera material con pruebas o evidencias. Ya usted tuvo un periodo anterior a los alegatos donde ofreció las pruebas y presentó las pruebas, donde usted presentó los hechos. Tu contraparte también, antes de los alegatos, ya tuvo la oportunidad de también presentar pruebas. Ahora lo que tienes que hacer es convencer a todos los que te escuchan que las pruebas, los fundamentos bajo los cuales pides la inocencia o la culpabilidad de tu cliente son porque te asiste a ti la razón. Porque a través de razonamientos, de ideas, y no aquí está la prueba, aquí está el documento, aquí está esto, pueda ser tan enfático, tan persuasivo, que logres hacer que entre los jueces o quienes te escuchan no haya duda, no haya una puerta abierta por donde digan, y entonces, ¿qué pasó con esto?
Entonces, ¿qué se dio con esto? Recuerda lo que vimos en el caso de Ayotzinapa. Los integrantes del GIEI, es decir, del grupo de especialistas internacionalistas, sus argumentos no fueron demostrativos, no ofrecieron pruebas, no hicieron experimentos en donde obtuvieron 43 cuerpos, de esos que nadie reclama, en la morgue, y pusieron a quemarlos. Y demostrar a través de un video, vean señores, lo que provoca, o todo lo que se necesita para incinerar, 43 cuerpos. Vean ustedes que el video lleva tanto tiempo y aún los cuerpos no se han incinerado completamente. Simplemente por lógica, por razonamiento coherente, la gente lo entiende y no va a pedir, demuéstremelo, compruébeme usted que así son las cosas. El otro ejemplo que te decía, yo para demostrarte que el cometa Halley no gira alrededor del Sol, no voy a buscar una nave, un financiamiento para que ponga yo una base en un cometa, me vaya en él o se vaya alguien ahí y obtenga pruebas de que el cometa o los cometas no giran alrededor del Sol. Por lógica y de acuerdo a lo que nos dice la ciencia, entendemos que los cometas, al no ser planetas, por tanto, no giran alrededor del Sol, que tienen su propia órbita. Y entender esto y comprender esto de forma lógica hace que entonces podamos convencer a las personas y que no necesitemos tener que llevar videos o pruebas sobre todo esto. ¿Qué son los argumentos? Son razonamientos, son ideas, son pensamientos, dichos de manera lógica y congruente, que nuestros oyentes captan y entienden, sin necesidad de acreditarlos, de comprobarlos de manera material, llevando ahí las fotos, llevando ahí el arma con el cual se cometió el delito, llevando ahí a los testigos, llevando pruebas o evidencias, simplemente razonando, de tal manera que las gentes que me escuchen lo entienden lógico, lo entienden como algo ilógico o absurdo, y de esta manera lo aceptan, lo reconocen y por tanto dan mayor crédito a tu dicho que al dicho de el abogado de la contraparte. Veamos algunos ejemplos. Y estos ejemplos van a ir acompañados de unos videos. Terminando esta clase, la siguiente videoclase vienen los videos de los personajes. En el ejemplo número 1 tenemos un video de la comparecencia o una declaración que hizo Margarita Zavala, que se desconocen. Aquí es un hecho, si yo digo Margarita Zavala, no tengo que comprobarte que es la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, porque es del dominio público que esta señora es la esposa del expresidente Felipe Calderón, y tampoco tengo que decirte, te digo, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, por lógica ya no me veo obligado a tener que explicar quién es Felipe Calderón. Al ser del dominio público, no requiero llevar una constancia o documentos que hagan ver a las gentes que Felipe Calderón fue presidente de México del año 2006 al año 2012. Tomado de YouTube, como es obvio reconocerlo, esa señora, con motivo de la reforma eléctrica, hizo un video en donde de antemano, antes de la votación, manifiesta que no va a votar, que va a votar en contra de esta reforma, en donde hace una litanía que en lo personal me gusta. No voy a votar en contra, voy a votar en contra de la reforma porque apoya a un grupo de corruptos. No voy a votar en contra de la reforma eléctrica, voy a votar en contra de la reforma eléctrica porque es idea de una sola persona con ambiciones personales, etcétera. Palabras más, palabras menos, pues la idea. No voy a votar en contra de la reforma eléctrica porque va a enriquecer a unos cuantos y voy a votar en contra de la reforma porque va a perjudicar al pueblo. La secuencia en cómo ella hace las cosas y voy a votar en contra y voy a votar en contra y voy a votar en contra de esto es convincente. Pero, perdón, es elocuente, pero no es convincente. ¿Por qué? No da argumentos. Y eso se conoce como
demagogia. Cuando un político nos baja el cielo, las lunas estrellas, nos promete un nuevo paraíso, una nueva situación, pero dice, ¿cómo lo va a hacer? Simplemente promete, después de todo, como dicen, prometer no empobrece. En consecuencia, te lo dejo para que usted haga un análisis de este primer video, de este primer ejemplo, de lo que viene siendo una oratoria con un argumento que yo lo entiendo es elocuente. No obstante que yo no estoy de acuerdo con esta señora, pero bueno, aquí no se trata de manejar esto, sino de ver los ejemplos de oratoria. Es elocuente, sí me gusta, me agrada su discurso, que cabe decirlo, aparentemente lo hace porque está leyendo el texto, no lo dice, es otra cualidad que también hay que reconocer. Cuando estás en público, en alegatos, tienes que hacerlo así, a como va, nada de que ya lo, déjeme señor licenciado, señor juez, termina de escribirlo, no, a cómo vas. Entonces, es en lo personal elocuente la señora, le faltó más énfasis, pero bueno, es elocuente, pero no es convincente. ¿Por qué? Es demagógico. Nada más ataca, esto, voy a votar en contra, pero por esto, pero no hay argumento, simplemente hay enunciados. En el segundo video vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador. Quizás no es muy elocuente, pero sí es convincente. Una reportera le pregunta que qué opina sobre el hecho de que dicen que la reforma eléctrica no va a pasar y de que Morena va a fracasar y no sé qué tantas cosas. Todo López Obrador, cual presidente de México y creador de esta reforma energética, te visualiza y te invita, o más dicho, invita a los diputados del PRI y del PAN a que reflexionen, a que tomen en cuenta sus antecedentes, su historial, quién realmente es el PRI, quién realmente es el PAN. Será una serie de datos preciosos, cuándo se fundó el PRI, el año, con qué presidente, sus objetivos, sus fines. Es decir, eso es ser convincente. ¿Por qué? Porque no nada más te habla por hablar. Te da datos, te da fechas, te da principios, te ubica históricamente y te hace pensar y reflexionar que el PRI le está fallando a los grandes presidentes, que fue Lázaro Cárdenas, del 34 al 40, y Adolfo López Mateos, que fue presidente del 58 al 64, si no mal recuerdo. Entonces, como puedes ver, quizás porque López Obrador no está en tribuna. Hay otros videos donde aparecen tribunas en su desafuero, donde sí se ve su lenguaje, pero aún así, Obrador maneja un lenguaje corporal sencillo porque está en una mañanera, está en entrevista y no está en una arenga política. Entonces, aquí, en ese sentido, a Obrador lo veo como un orador convincente. ¿Por qué convincente? Porque no nada más te dice que los del PRI están mal, no más te dice que los del PAN son unos venteparias, sino que te da datos, fechas precisas, sucesos, acontecimientos, y te explica cómo surge el PAN con un partido contrario opuesto al PRI y que ahora increíblemente y en contra de toda lógica política y lo que tú quieras, se ha convertido en un partido conservador, en un partido que defiende intereses patronales o intereses de grupo y no intereses de la nación. Ahí te lo dejo también para que lo analices, lo visualices y veas lo que es un orador convincente a lo que es un orador elocuente. Claramente, en lo personal, tú debes tener las dos cualidades, ser elocuente y además de ser elocuente, ser convincente. Y quizás en este tercer video vas a ver lo que es ser un orador elocuente y un orador además convincente. En el video 3 aparece la presentación de el diputado del PT, Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, donde en su intervención a nombre del PT hace una letanía, a mí me gusta, preciosa, porque no solamente tiene énfasis, porque no solamente le pone garbo a su exposición, sino que te da datos, te da porcentajes, te da cantidades, te da números bajo los cuales fundamenta su, o mejor dicho,
argumentos bajo los cuales le da convencimiento a su letanía. No solo se dice, son ustedes unos traidores a la patria, son ustedes unos malos mexicanos, sino se dice, ¿por qué son malos mexicanos y por qué son traidores? Es más, algo que me gustó, y es el arte de hablar bien, dice, quiero hacer una digresión, perdón, se me fue la palabra, una digresión histórica, y nos remite a la época de Maximiliano de Habsburgo, que junto con los traidores mexicanos Miramón y Mejía, fueron fusilados cuando estaban en contra de Benito Juárez. Y nos habla y nos dice que Benito Juárez es el mejor presidente que ha tenido México. Te habla, a diferencia de Margarita Zavala, y te dice por qué él está a favor de la reforma eléctrica de López Obrador. Te da porcentajes. Te dice el valor que vale la Comisión Federal de Electricidad y las ganancias que tuvo Iberdrola principalmente dentro de lo que viene siendo este mercado leonino para los intereses del país. Por último, inclusive le pide al presidente de la Junta que tengan el favor que la mesa directiva lea el artículo constitucional y hace una tesis muy interesante sobre qué debemos de hacer para que, si no se aprueba la reforma, y como no se aprobó la reforma eléctrica, entonces, a través del artículo 160 constitucional, se logre restablecer el marco constitucional, porque este marco, y te lo explica cómo a través de los gobiernos neoliberales se privatizó y por tanto se violó la Constitución, argumentando él por tanto la inviolabilidad de la Constitución. Espero que lo escuches, es un deleite, y cuando te habla y te dice que él quiere que regresemos al marco original de la Constitución, producto de la Revolución, para que todas las áreas estratégicas, y te las dice con una gran, ¿cómo se llama?, fluidez, bancos, economía, industria y no sé cuántas cosas, y si tú observas, no tiene nada ahí que esté leyendo, lo va diciendo porque tiene el conocimiento dentro de sí, y no necesita por tanto estar leyéndolo para poder decir. Lo mismo pasa con Obrador. Fíjate con Obrador, tampoco Obrador tiene ahí una notita donde diga Cárdenas del 34 al 40 presidente, en 1939 surge el PAN, ahí estaba Gómez Morín. No, es lo importante de un orador, la gran cantidad o el gran acervo cultural que tiene para que en su momento oportuno sepa sacarlo y sepa demostrarlo, y que tus escuchas, o tus oyentes mejor dicho, queden convencidos de que no solamente hablas bien, sino que argumentas de forma correcta. Noroña tiene otra cualidad, que cuando enuncia, por ejemplo, a Felipe Calderón y a Salinas como gobiernos producto del fraude electoral, y obviamente recibe la rechifla del PAN, del PRI, todos ellos, vuelve a repetirlo, sí señores, los gobiernos de Carlos Salinas y de Felipe Calderón, incluso utiliza la ironía. Ya en clases de lógica jurídica, si no mal recuerdo, vimos que muchas veces es correcto emplear la ironía, es correcto burlarse de nuestra contraparte, claro, pero con sutileza, con delicadeza, sin llegar a lo bajo, al insulto, a la humillación. En fin, hay muchas cosas que destacar de Gerardo Fernández Noroña. Hay muchas cosas que destacar que yo te invito a que lo escuches, lo escuches con atención, toda su letanía. Si hay una parte que veo que sí, como que él tenía ahí un papelito donde tenía algunos datos, pero la mayor parte de estos datos, inclusive te da cantidades, las cantidades que Iberdrola obtuvo con motivo de la concesión que le dio el gobierno de Peña Nieto para manejar la electricidad. Te habla de cómo podríamos subsidiar la electricidad si ese miles o millones de pesos que dimos a Iberdrola se los damos como subsidio a la gente, entonces obtendríamos unas tarifas más bajas. En fin, en lo personal, a este señor lo veo como un orador
no solamente elocuente, sino también convincente. Maneja muy bien su lenguaje mímico. Ves sus brazos, ves sus movimientos, ves su forma de expresarse. Habla fuerte, habla más o menos, habla con respeto, habla con mucha atención. En fin, ahí te lo dejo para que lo analices y es algún aspecto que hay que tener usted como futuro abogado. Ser elocuente, pero además ser convincente. Es decir, no nada más hablar por hablar. Dar argumentos, datos, fechas, nombres, estadísticas, porcentajes, etcétera, que le den solidez a tu elocuencia. Marita Zavala solo dice, solo habla, pero no da argumentos, solo despotrica. López Obrador no solamente ataca lo que dice, sino que da también datos históricos, fechas, nombres, principios, etcétera. Lo que hacen que su argumento sea más sólido. Y Noroña emplea las dos cosas. Ojalá puedas analizar estos videos y tenemos un cuarto video más, que es en donde está la comparecencia de otro diputado, también de Morena, del PT, no creo que es de Morena, Miguel Torruco Garza. Es elocuente y convincente, pero tiene un defecto en lo personal. Es un punto de vista muy personal. No necesariamente debe estar de acuerdo con este punto de vista. Es acartonado. Es decir, es muy enfático. Le echa, como decimos coloquialmente, mucha crema a sus tacos. Velo como habla. Es quizás más expresivo que Noroña. Es más profundo en sus expresiones y circulaciones que Noroña. Pero tiene un problema muy fuerte como orador hablo, como orador digo, lo tiene, que su discurso está basado en lo que él escribió con anterioridad. Entonces, él ya lleva un discurso preparado. Fíjate cómo cada rato voltea al atril para estar viendo las hojas, voltea las hojas y estar haciendo el seguimiento de la lectura. En una audiencia pública y en alegatos no hay esa posibilidad, compañeros, no hay esa posibilidad. Sino que tú, así, tome usted la palabra, señor licenciado, y adelante con sus alegatos. Así como te lo dicen, así en segundos tu cerebro funciona, trabaja, y así como vas diciendo las cosas, tu cerebro va funcionando. Vean Oroña, difícilmente se traba, difícilmente se detiene, y de una pasa a otra, de otra pasa a otra, y te emplea, ahorita me acordé algunas palabras de lo que era el Imperio Romano. ¿Sí? Roma paga, pero desprecia a los traidores. Larga vida al presidente López Obrador, larga vida a la patria. Son palabras del Imperio Romano que se manejaban mucho y que obviamente demuestran el nivel cultural que tiene esta persona. Porque se ve que es una persona leída, una persona con cultura, con conocimientos. Y Torruco tiene lo mismo. Pero el problema de Torruco, y es lo que quiero que tú también aprecies, quizás es muy enfático, es muy elocuente, con mucho lenguaje corporal, con muchos ademanes, pero tiene el problema de que lo que él dice lo está leyendo y eso le quita un poco de realismo a su expresión. En fin, mi intención es que de estos 4 videos visualices la forma del orador, su expresión, sus ademanes, sus fundamentos, argumentos. Y te reitero que en lo personal lo más importante de un abogado es ser elocuente y ser convincente, con argumentos lógicos, congruentes, creíbles, que la gente por escucharlo no los ponga en duda y difícilmente te diga quiero pruebas, quiero evidencia de lo que se está diciendo, sino que al ser del dominio público o del conocimiento general, pues la gente te los va a aceptar. En fin, yo con esto termino esta primera sesión. La siguiente sesión son puros videos. Estos que te acabo de mencionar, hay de que terminando los 4 videos, nos vemos en Zoom para que ahí aclaremos y escuche con mucha atención tus comentarios, tus opiniones sobre lo que estamos viendo, cualquier duda y también analices y ves tú también forjando una personalidad. ¿Cómo te gustaría verte como Margarita Zavala, ser elocuente sin ser convincente? Como López Obrador, en este caso, ser convincente pero no muy elocuente, aunque sí maneja sus ademanes pero no al extremo. O como Noroña,
ser elocuente y ser convincente, no nada más como a muchos lo tachan de un hablador. No, el señor tiene mucha cultura, mucho conocimiento y sabe cómo manejarla y cómo usarla. O como Torruco, una persona convincente, pero que lamentablemente depende del texto. Y si no tiene una hoja donde esté lo que va a decir, difícilmente funciona. Acuérdate que eso se criticaba mucho a Peña Nieto. Que Peña Nieto en público siempre tenía su famoso pointer, no recuerdo cuál, su chícharo, con el cual él iba escuchando lo que hacen los actores, lo que tenía que decir, y por eso era elocuente, por eso era muy fluido, nada de muletillas, nada de pausas, sino que hablaba correctamente. Nos vemos, jóvenes, después del segundo video, nos vemos para el Zoom. Ahí te dejo con los videos en la siguiente videoclase.